Queridos hermanos, en el programa anterior analizamos dos cuestiones que a primera vista podían parecer dificultades en los evangelios. Por un lado, la expresión de que Cristo resucitó al tercer día, aunque no hubieran transcurrido 72 horas completas, y esto lo analizamos y dejamos resuelto a la luz de la mentalidad judía de la época. Y por otro, vimos la aparente diferencia también entre los evangelistas cuando hablan de los ladrones crucificados junto a Jesús, en el que unos dicen que insultaban a Cristo, mientras que Lucas nos muestra la conversión de uno de ellos. Vimos cómo en realidad no había una contradicción, sino que los evangelistas describían momentos distintos del mismo acontecimiento. Pero al estudiar este pasaje ocurrió algo curioso, algo que sucede muchas veces cuando uno se acerca a la Biblia con atención. Y es que al intentar resolver una duda, pues aparecen otras preguntas todavía más profundas e interesantes. Y es que en medio de esta escena dramática del Calvario, cuando todo parece perdido, Jesús pronuncia unas palabras que todos hemos escuchado muchas veces, pero que quizá no siempre hemos meditado con calma. El buen ladrón le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le responde: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo vemos en Lucas 23, 43. Es una frase corta, pero cada una de sus palabras encierra un misterio enorme. Hoy, conmigo y en el paraíso. Y cuando uno se detiene a pensar en ellas, surgen preguntas inevitables. ¿Por qué dice hoy? Si Cristo iba a morir y no resucitaría hasta el domingo. ¿Por qué dice conmigo? ¿Cuál era la importancia vital que quería dar a entender al añadir esta palabra? Porque fácilmente podía haber dicho tu fe te ha salvado, como había dicho en muchas otras ocasiones, pero no fue así. ¿Y por qué habla de paraíso y no de cielo? De hecho, nunca antes Jesús le había dicho a nadie que iba a ir directamente al paraíso y mucho menos con él. Nada en las palabras del Señor eran casuales y cada palabra estaba medida. Y por eso hoy vamos a detenernos a contemplar el significado profundo y oculto de esta promesa. Comencemos por la primera palabra, hoy. Jesús no dice algún día, no dice cuando llegue el fin del mundo, dice algo mucho más inmediato y concreto. Dice, hoy estarás conmigo. Y aquí aparece una dificultad porque sabemos que después de morir, Cristo descendió al lugar de los muertos, lo que en la tradición bíblica se llama Sheol o Hades. Y eso es lo que proclamamos en el credo cuando decimos descendió a los infiernos. No se trata del infierno de los condenados, se trata de la morada de los muertos, donde las almas aguardaban la redención. San Pedro nos lo dice en la primera de Pedro 3:19 y lo explica de una forma algo misteriosa cuando dice que Cristo fue muerto en la carne, pero llamado a la vida por el Espíritu, en el cual fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Y San Pablo escribe en Efesios 4:9, por esto dice, subiendo hacia lo alto, llevó a cautivos consigo y dio dones a los hombres. Eso de subir, ¿qué significa sino que antes bajó a lo que está debajo de la tierra? Los padres de la Iglesia meditaron mucho este misterio. San Efrén el Sirio describe de forma poética cómo Cristo desciende al reino de la muerte y rompe sus puertas. Y San Juan Crisóstomo dirá que la muerte creyó haber vencido y descubrió demasiado tarde que había recibido al mismo Dios en su seno. Pero entonces volvemos a la pregunta, si Cristo descendió al lugar de los muertos, ¿cómo puede decir al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? La respuesta está en comprender qué ocurría con las almas de los justos antes de la redención. Porque antes de Cristo los justos no entraban aún en el cielo,
El cielo estaba cerrado desde el pecado original, por eso las almas descendían al Sheol. Pero dentro de esa morada de los muertos había dos estados distintos, uno de sufrimiento para los impíos y otro de paz para los justos. Jesús mismo habla de ello en la parábola del rico y de Lázaro, al decir que éste fue llevado al seno de Abraham. En concreto lo vemos en Lucas 16:22, cuando dice: «Y sucedió que el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado». Por tanto, ese era el lugar donde esperaban Abraham, Moisés, David, los profetas y todos los justos del Antiguo Testamento. Esperaban algo que todavía no había ocurrido, la redención. Y cuando Cristo muere, su alma desciende a ese lugar para anunciar la victoria y liberar a los justos que habían estado esperando durante siglos. Y aquí aparece la grandeza del buen ladrón. Mientras los antiguos justos habían tenido que esperar generaciones enteras la llegada del Salvador, pues el buen ladrón recibe una gracia extraordinaria. Muere el mismo día que Cristo junto a él y entra con él en la salvación desde ese mismo momento. Por eso Jesús dice hoy. No significa necesariamente en este justo instante y en el cielo, significa desde hoy entrarás en la salvación. Ese mismo día entra en el estado de los justos salvados. Los padres de la Iglesia lo expresaban con una imagen muy hermosa. Decían que cuando Cristo descendió al Sheol ocurrió algo simbólico. Adán llevaba miles de años esperando y cuando ve a Cristo entrar victorioso dice: «Al fin ha venido mi Señor». Y es curioso porque detrás de Cristo aparece un ladrón. Es una escena que se puede ver en las antiguas homilías del Sábado Santo y en textos de San Efrén. Pero hay otra palabra casi más intrigante en la frase de Jesús, que es conmigo. Muchos padres decían que la escena del Calvario es casi un anticipo del juicio final. En Mateo 25:33 leemos que Jesús dice: «Y colocará las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda». En el Monte Calvario ocurre algo parecido. Un ladrón queda a la izquierda, el que se condena, y otro pasa a la derecha, que es el que se salva. Y es el de la derecha el que escucha: «Estarás conmigo». Jesús no promete simplemente un lugar. No dice solo: «Hoy irás al paraíso». Dice algo mucho más grande: «Estarás conmigo». San Juan Crisóstomo decía algo precioso, que el ladrón no pidió el paraíso, pidió solo: «Acuérdate de mí». Y Cristo le da mucho más de lo que pidió. No solo lo recuerda, lo lleva con él, porque el centro de la salvación cristiana no es un sitio, es una persona. Por eso San Pablo dirá en Filipenses 1:23: «Tengo deseo de morir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor». No dice simplemente ir al cielo, dice estar con Cristo. Desde el principio del cristianismo esto se entendió claramente. La salvación consiste en vivir unidos a Cristo, estar con Cristo. Por eso Jesús lo repite continuamente a lo largo de los evangelios: «Permaneced en mí, el que permanece en mí». Por ejemplo, también en Juan 2:26, cuando dice explícitamente: «Y allí donde yo estaré, mi servidor estará también». Así que el buen ladrón no recibe únicamente el perdón de sus pecados, recibe algo aún mayor: entrar en la salvación acompañado por el mismo Redentor. El mismo hombre que ahora muere a su lado en la cruz estará también a su lado en la eternidad. Y finalmente aparece la tercera palabra: paraíso. Y es que en la mentalidad judía del siglo I esa palabra se refería al lugar donde descansaban los justos antes de la redención. El mismo lugar que Jesús llamaba seno de Abraham. Por tanto, Jesús no le promete aún el cielo definitivo. Le promete estar con él en el lugar de los justos salvados. Por eso la escena es tan impresionante.
Adán llevaba miles de años esperando, Abraham siglos, David también siglos, y el primero que entra acompañado por el Redentor es un ladrón. Y todas estas maravillas son las que se encierran en una frase breve, sumamente escueta del Señor. Por eso esta frase que estamos tan habituados a escuchar es tan extraordinaria. En lo alto del Calvario, cuando todo parece terminado, cuando el mundo cree que la historia de Jesús está llegando a su fin, el Señor revela algo inmenso en una sola frase. Hoy, que quiere decir que la salvación comienza desde ese mismo momento, conmigo, que la salvación no es simplemente un lugar, sino una comunión con Cristo en el paraíso, el lugar donde descansaban los justos que habían esperado durante siglos la llegada del Salvador. Por eso los últimos momentos en el Calvario son de una riqueza sin igual. Allí, mientras la mayoría le da la espalda, un pecador, en el último instante de su vida, mira a Cristo y confía. Y mientras el mundo contempla solo una cruz, detrás está ocurriendo algo extraordinario. Dios está reabriendo el paraíso. Porque lo que ocurre en el Calvario no es solo una muerte, es el comienzo del regreso del hombre a Dios. Por eso la historia del buen ladrón es una de las más esperanzadoras de todo el Evangelio. Porque nos recuerda algo que nunca debemos olvidar, que nunca es tarde para volver a Dios. Mientras hay vida, puede haber redención, salvación. Mientras el corazón pueda volverse hacia Dios, la misericordia sigue abierta. Como aquel hombre que había vivido una vida de pecado, pero en el último instante miró a Cristo y confió en Él. Y eso fue suficiente. Así, esta escena no habla solo de aquel ladrón, habla también de nosotros, porque todos, en cualquier momento de nuestra vida, podemos volver el corazón hacia Dios, por muy alejados que estemos, por muy indignos que nos veamos. Y si lo hacemos con sinceridad, con humildad y con confianza en su misericordia, las palabras que aquel día escuchó el buen ladrón resonarán también para nosotros en nuestros oídos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.